es la patología de hígado, de la vesícula biliar, y básicamente las lesiones focales que existen en el hígado, la dilatación de la vía biliar y la patología aguda de la vesícula biliar. Pásale, por favor. Bueno, respecto a hígado, lo que quería remarcar básicamente un aspecto muy puntual acerca de la anatomía del hígado. Como conocemos, el hígado básicamente tiene dos divisiones, la anatómica y también la que es para la resección quirúrgica. Bueno, la anatómica que ya sabemos que se divide solo en lóbulos, bueno, en cuatro lóbulos, derecho, izquierdo y los accesorios que son el caudado y el cuadrado. Y la que es para el abordaje quirúrgico, la resección quirúrgica, que son los segmentos de Coinaud, que también son importantes dentro de lo que es el examen de imagen, porque como conocemos, debido a la distribución vascular a nivel hepático, es posible dividir al hígado en 8 segmentos que se pueden resecar quirúrgicamente en caso de que exista algún tipo de lesión. Bueno, básicamente estos van a encontrarse divididos por lo que son 3 planos longitudinales y un plano transversal. ¿Puedes pasarle, por favor, para observar, bueno, para hacer el recuento de la anatomía? Que es básicamente, pásale, por favor. Bueno, aquí están los planos, como se puede observar, son, como dije, 3 planos longitudinales. El primer plano longitudinal, que es el que separa tanto la vena cava inferior como la vena hepática media, que va a dividir al hígado en 2 partes, derecha e izquierda. Luego está el otro plano longitudinal, que está formado por la, como se puede observar, por la vena por la vena hepática derecha, que divide lo que es el lóbulo derecho del hígado en los segmentos anteriores y posteriores. En este caso, los anteriores son tanto el octavo segmento como el quinto segmento, y los posteriores, que son el sexto y el séptimo. El otro plano longitudinal, en cambio, se encuentra determinado tanto por, bueno, por lo que es la vena hepática izquierda, que divide el lóbulo izquierdo, y aquí, en cambio, los divide en segmentos mediales y laterales. En el caso de los mediales, que es el cuarto segmento, y el cuarto segmento que se divide en 2 partes, y los laterales que van a ser tanto el segundo como el tercer segmento. Y también importante remarcar que es el lóbulo caudado, que es el segmento número 1 y que básicamente se encuentra ubicado anatómicamente por donde se va a extender la fisura del ligamento venoso y la vena cava inferior. Sí, por favor. Bueno, antes de continuar, también por señalar que en el caso de lo que es la anatomía del hígado, pues es importante mencionar, porque esto también sirve a nivel de los exámenes de imagen, que la irrigación principal va a encontrarse dada por la vena porta, aproximadamente por 2 tercios es de la vena porta y solo 1 tercio es de la arteria hepática. Y esto es importante porque en el caso de que existan tumores a nivel del parénquima hepático, cuando se utilizan medios de contraste, lo normal sería que en del primer al segundo minuto de administrar los medios de contraste, lo primero que se observe no sea el parénquima hepático, porque el contraste tiene que pasar por el tracto gastrointestinal y también por el vaso antes de llegar al hígado por la vena porta. En el caso de que en este periodo de 1 o 2 minutos se presentara, digamos, desde la etapa inicial, es decir, antes de estos 2 primeros minutos, quiere decir que que existe un tumor que tiene vascularización en el parénquima hepático, porque se encuentra irrigado por la arteria hepática. Entonces, es importante tomar en cuenta esta consideración anatómica. Pásale, por favor. Muy igual también se puede presentar en otras lesiones, no específicamente tumores, pero también lesiones que se encuentran irrigadas por esta arteria hepática. Bueno, dentro de lo que vendría a ser los métodos de imagen en relación a lo que es el hígado, cabe recalcar que principalmente se encuentran la tomografía computarizada, la resonancia magnética y el eco. Los 3 exámenes brindan una buena imagen o de buena calidad acerca del parénquima hepático. Y también importante mencionar que en el caso de que se utilice o que se haga alguna punción con aguja, para el caso de un estudio citológico, o en el caso de que se haga una biopsia, es importante que estos sean guiados, ya sea por tomografía computarizada o por la ecografía, que son los métodos más seguros y que se obtienen con estos, son los adecuados para obtener un diagnóstico tisular. Bueno, primero, hablando un poco de la ecografía, generalmente esta suele utilizarse como método cribado para pacientes que presenten algún tipo de síntoma abdominal y que principalmente se tenga sospecha de que tienen no, vuélvele, por favor, que tienen una enfermedad hepática que sea focal o difusa, y en el caso de la ecografía, recordar que se puede utilizar tanto el Doppler como el Doppler que es a color como el espectral para poder observar básicamente
la vascularización hepática y, como les mencioné anteriormente, en caso de que se usen contrastes, pues para determinar si existe un tumor en el parénquima hepático, si este tiene vascularidad o no tiene. Y bueno, por mencionar un poco de lo que mencionarán más tarde mis compañeros, que también la ecografía es un método rápido igual de quebrado también para las vías, para enfermedades de las vías biliares. En el caso de la resonancia magnética, bueno, básicamente su mayor beneficio sería por lo que como tiene una amplia gama de secuencias, las secuencias de pulso, básicamente evita o reduce los efectos de los movimientos o sea, minimiza los artefactos de movimiento y esto permite maximizar la detección de la localización de las lesiones a nivel hepático. Y como conocemos, aquí existen las secuencias de pulso tanto de T1 y de T2. Importante remarcar que a nivel de T1 suele mostrarse una hiperintensidad. Bueno, realmente ambos niveles, pero a T1 la hiperintensidad es mucho mayor. Y que esto se va a deber principalmente a la gran cantidad de proteínas que se encuentran a nivel hepático y también a los grandes, bueno, a la presencia de retículos endoplasmáticos rugosos en el interior de los hepatocitos. Entonces esto nos va a presentar esta hiperintensidad en la resonancia magnética. Y bueno, en el caso de la tomografía computarizada, que es la que más se utiliza, aquí hay un examen específico que se conoce como la tomografía computarizada multidetector, que tiene contraste dinámico con bolos. Básicamente es el más utilizado o el que más se utiliza para los estudios de imagen del hígado porque, como su nombre lo dice, es multidetector, es decir, que muestra múltiples secciones del hígado y las suele mostrar entre 3 y 4 fases. Bueno, voy a explicar estas fases, pásale por favor. Entonces, la tomografía multidetector, las fases, como mencioné, que son 4. Principalmente, primero hay una fase, o las fases iniciales solo suelen mostrar, no suelen tener contraste. Y aquí básicamente se va a observar, bueno, después de esto se va a observar cómo se inyecta el bolo. ¿Puedes pasarle, por favor, la diapo? No sé si se me escucha. ¿Le puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, aquí está. ¿Quién está por ahí que no se despierta? Ya, bueno, aquí está la primera fase, que es la fase del pico arterial, donde básicamente se da una imagen inmediata en la que se puede mostrar básicamente los tumores, si tienen vascularidad, como les dije anteriormente, o cualquier otro tipo de lesión que tenga vascularidad. Luego vamos a tener la fase arterial, que es tardía. En el caso de la fase arterial tardía, aquí ya se va a empezar a observar cómo hay un aumento de la atenuación a nivel de las arterias hepáticas y también de la arteria hepática de sus ramas principalmente, y esta se suele presentar 20 segundos después de administrado el contraste. También me olvidé mencionar que en el caso de la fase de pico arterial, esta se presenta 10 segundos después de administrar el contraste. Bueno, luego de la fase arterial tardía, se va a presentar una fase de redistribución del flujo de entrada venoso portal que se presenta después de 30 segundos de administrado el contraste. Y bueno, básicamente aquí lo que se va a observar es la vena porta. Hay que recordar que anteriormente se observaba en la fase arterial tardía la arteria hepática y en la venosa ya vemos la vena porta y sus ramas intrahepáticas. Y finalmente está la última fase, que es la venosa portal, que es donde ya se va a ver la mayor atenuación que tiene el hígado. Y bueno, aquí lo que se permite ver son las lesiones hipovasculares que tengan una baja atenuación. O tengan que el parénquima básicamente con un realce bastante brillante. Y bueno, aquí es importante mencionar que la tomografía computarizada multidetector, debido a sus fases y a sus múltiples secciones, tiene una gran capacidad para mostrar la morfología que tiene el hígado y también las relaciones que puede tener con otros órganos. Pásale, por favor. Bueno, ya dentro de... Aunque el plan mencionaba que eran enfermedades focales, pero dado la incidencia de las enfermedades difusas a nivel de la ciudad, se nos hizo importante aumentar tanto la estatosis como la cirrosis. En el caso de la estatosis, básicamente, como conocemos, es una respuesta que es tanto frecuente como inespecífica por parte de los hepatocitos frente a toxinas o a lesiones. Aquí lo que pasa con los hepatocitos es que se rellenan de colesterol y de triglicéridos y tienen múltiples causas. Entre las más llamativas o las más frecuentes puede ser el alcohol, la obesidad,
la desnutrición. Y bueno, básicamente la mejor manera de detectar la estatosis hepática es mediante las pruebas de imagen, porque las pruebas de laboratorio puede que los resultados varíen e incluso aparezcan como normal. Ya en el caso de los exámenes de imagen, la tomografía computarizada, bueno, dice, ay, déjale, perdón. Aquí el mayor hallazgo, el que más llama la atención, es que se disminuye la atenuación del parénquima hepático y hace que sea incluso o que parezca menos denso que el vaso, y también que aquí la diferencia, o sea, la disminución de la densidad que existe a nivel del hígado en relación con el vaso puede juzgarse mediante imágenes que no tengan contraste para comprobar que efectivamente haya disminuido esta atenuación. Y también cuando existen imágenes post contraste, generalmente el vaso, por ejemplo, suele realzar en el primero segundo minuto antes que el tejido hepático, que el parénquima hepático. Aquí en la imagen se puede observar básicamente la densidad que tiene el parénquima hepático, como ven, se encuentra literalmente disminuida. Y bueno, eso básicamente, pásale porfa. Entre otros métodos, luego tenemos la ecografía. En la ecografía, el parénquima hepático suele presentar en cambio un incremento de la ecogenicidad, especialmente, bueno, en el área en el que se acumula la grasa, en el área en que se infiltra la grasa, y significativamente suele ser superior, por ejemplo, a la del parénquima renal. Y aquí la diferencia de densidad que existe entre el parénquima hepático debido a la grasa que se presenta como brillante en la ecografía, y la tomografía también se suele denominar como el signo de flip-flop. Y aquí en las imágenes que se ven son cortes sagitales. En el caso de la primera y segunda imagen son sagitales, la tercera imagen es un corte axial del lóbulo derecho del hígado. Y aquí se puede observar cómo hay un aumento difuso de la ecogenicidad del parénquima, que es lo que se menciona principalmente en la estatosis y es como se observa. Y también en relación perivesicular se puede ver un área también hipoecogénica, pero es lo que se menciona en relación a la grasa. Y también se ve que hay como un área triangular también, que es como un área como que se respetan los límites, pero igual se muestra este aumento de la ecogenicidad por la grasa. Pues sale, porfa. Bueno, en caso de la resonancia magnética, como ya mencioné anteriormente, básicamente el beneficio que tiene este método es la gran cantidad de secuencias que tiene. Y en secuencias que son convencionales no se muestra como que haya un cambio significativo para decir que es una estatosis, pero cuando la imagen tiene una secuencia con moléculas de agua y de grasa, tanto en fase como fuera de fase, se va a poder observar mejor la presencia de la estatosis. Y en el caso, como se menciona en las imágenes, en el caso de la secuencia, en la imagen en fase se ve las moléculas de la señal de agua y de las moléculas grasas que se muestra como aditiva, y en el caso de la imagen fuera de fase, las señales de agua y de la grasa se anulan entre sí. Eh, También es importante mencionar que si existe algún tipo de pérdida de la intensidad de las señales en imágenes en fase y fuera de fase, puede indicar que se presenta infiltración de grasa, y que también suele utilizarse este examen para caracterizar otras patologías como los adenomas a nivel suprarrenal. Bueno, en la imagen básicamente lo que se observa son dos imágenes de resonancia magnética, que la una está en fase, la A está en fase y la B está fuera de fase. Y bueno, es lo que les mencioné, la pérdida de las señales o el oscurecimiento que se le puede decir del parénquima hepático, que se suele mostrar. Y esto en relación a la estatosis, pásale porfa. Ya, también, bueno, esto es el caso de la infiltración de la grasa. Puede presentarse también como una preservación focal del parénquima hepático. Esto puede llevar a confundirnos realmente por cómo se presenta, porque las áreas en las que se preserva el parénquima hepático, o las áreas que se encuentran normales, pueden simular la presencia de algún tumor, pero realmente es la preservación focal del parénquima hepático cuando hay infiltración de grasa. Y el área sin estatosis generalmente se suele mostrar hipoecogénica en relación al resto del parénquima hepático.
Y en ecografía se podría mostrar una mayor densidad que el resto del hígado. Aquí en la imagen igual, aquí tenemos tanto un eco como una tomografía. En el caso de la ecografía, básicamente, está el área local que les mencionaba, el área local lipogénica del hígado normal. Y en el caso de la imagen de la tomografía computarizada, se puede, bueno, aquí no se utilizó contraste y se ve también que existe el área preservada del parénquima, que es el área que está con la flecha, que es lo que puede llevar a confundirnos con otras patologías. Pásale, porfa. Dentro de las otras enfermedades hepáticas difusas se encuentra la cirrosis, que como conocemos es la destrucción del parénquima de manera difusa, que también presenta fibrosis, y esto daña totalmente la estructura hepática. Bueno, y también lo que suele presentarse con bastante frecuencia son innumerables nódulos regenerativos que van a ir reemplazando paulatinamente el parénquima hepático. Entre las causas, igual son múltiples, pero básicamente las que incluyen las que se relacionan con las toxinas hepáticas, como principalmente el alcohol, también las drogas, también puede relacionarse con infecciones o con obstrucciones a nivel biliar. En imagen, lo principal que se va a observar en la cirrosis es la hepatomegalia, que se da en las primeras etapas o en las primeras etapas o inicialmente. Luego también tenemos atrofia hepática, que en cambio se da en las fases tardías. Luego también hay la granulación de la contextura, de la textura parenquimatosa hepática, también la irregularidad o la presencia de nódulos en la superficie hepática. También se presenta hipertrofia del lóbulo caudado, que suele tener una reducción del tamaño del lóbulo derecho. Y lo que les menciono de los nódulos regenerativos, que a medida que pasa el tiempo van reemplazando el tejido o el parénquima hepático normal. La figura, como se puede observar, es una tomografía computarizada que muestra una de las características que le mencioné, que es la atrofia del hígado. También se puede observar la presencia de los nódulos en la superficie hepática. Y también, bueno, se puede observar la esplenomegalia y que son algunos de los signos que mencioné anteriormente. Pásale, porfa, dentro de los medios de imagen que se puede observar la cirrosis. Tenemos en la tomografía, básicamente puede mostrarse como normal en los estadios iniciales principalmente, o puede que se muestre heterogénico, con que tenga áreas que tengan una atenuación que sea realzada o que se encuentre aumentada, o a su vez que se encuentre reducida. Y lo principal es la gran cantidad de los nódulos, también a lo largo de la superficie hepática, y puede que también se presenten ciertas áreas que aparenten estetosis. En el caso de la ecografía, básicamente suele mostrar el parénquima como heterogéneo, igual con gran presencia de los nódulos o con granulación de la estructura del parénquima hepático, y también se ve como que no se pierde la visualización de las triadas portales, y pueden realizarse estudios que sean un poco más detallados, en los cuales se utilice sondas que tengan alta frecuencia para que la superficie hepática se pueda observar incluso los pequeños nódulos. Y en el caso de la resonancia magnética, igual, se muestra heterogeneidad del parénquima, tanto en las secuencias de T1 y de T2, y aquí el aspecto heterogéneo que se va a mostrar principalmente es causado por la fibrosis, que se da en las señales de T2, y también se van a presentar los nódulos de regeneración, que se pueden presentar hipointensos o isointensos o hiperintensos en la resonancia magnética. Y eso en el caso de T1, y en el caso de T2 se suelen presentar hipointensos y también se suelen denominar sideróticos, y pues solo se presentan de hipointensos. Y bueno, eso básicamente. Pásale, por favor. Bueno, luego ya tenemos las enfermedades focales. Igual, aquí pues
Principalmente de los métodos de imagen, la tomografía computarizada, lo que se observa principalmente son quistes y los hemangiomas cavernosos en la resonancia magnética. Se puede observar en T1 hiperintensidad de estas lesiones focales, en T2 la hipointensidad de las lesiones focales, y en relación a lo que vendría siendo el eco, se van también a observar los quistes hepáticos como la tomografía, y aquí también se pueden observar, bueno, se puede observar o se puede observar cómo se solapan las masas que son benignas y malignas, es decir, no se suelen distinguir también porque se solapan entre sí. Por eso suele ser un poco uno de los retos de los métodos de imagen, distinguir entre las masas, si son benignas o malignas, y también entre los hemangiomas cavernosos y los quistes hepáticos. Bueno, sigue, porfa. Bueno, aquí hay una tomografía. Principalmente aquí, como ya mencioné, lo que se van a observar son quistes y los hemangiomas cavernosos. En este caso es un hemangioma. Y bueno, esta era una paciente que tenía 60 años de edad. Es importante también mencionar que los hemangiomas cavernosos suelen presentarse con mayor frecuencia en las mujeres. En este caso era una paciente de 60 años de edad que tenía trastornos dispépticos y que primero en la tomografía, bueno, que en el examen de la tomografía tenía una lesión hipodensa o oscura, por decirlo así, que era uniforme, que tenía bordes bien definidos, que son las características que muestra el hemangioma. Y que cuando ya se fue inyectando el contraste, en el caso de la fase arterial, que es la segunda imagen, la lesión hepática, la densidad se mostraba más hacia la periferia. Y en el caso de la tercera imagen, la densidad, por decirlo así, la parte más blanca que se destacaba, igual se encontraba en la periferia. Y de ahí que diagnosticaron que tenía un hemangioma. Pásale, porfa. Bueno, eso era un hemangioma, pero también, como mencioné, se pueden mostrar los quistes en la tomografía computarizada. Bueno, igual aquí se observa un quiste en el segmento 8 y es característico que se muestren como lesiones sólidas y eso básicamente, pásale porfa. Luego tenemos la ecografía. Bueno, aquí se va a caracterizar en cambio, bueno, los quistes hepáticos igual, de una manera un poco más precisa. Y como mencioné aquí, es bastante relativo poder ver si una masa sólida es benigna o maligna, porque eso se la para entre sí. Y en la imagen es un corte longitudinal a nivel del hipocondrio derecho que muestra un quiste hepático. Pásale, por favor. Luego tenemos la resonancia magnética. Aquí tanto los quistes como los hemangiomas se van a mostrar hipointensos, pero a nivel de las imágenes que son potenciadas con T1, y en cambio cuando son potenciadas con T2 se van a ver hiperintensas. Pásale, por favor. También, bueno, suelen ser masas que son homogéneas y que suelen presentar los márgenes, como se pueden ver, bien delimitados. Y también en el caso de la hiperintensidad que se puede mostrar a nivel de T1, puede ser principalmente por presencia de grasa, de sangre o de algún tipo de material de carácter proteico, como mencioné anteriormente, por la gran cantidad que hay a este nivel de proteínas y también por el retículo endoplasmático rugoso. Y en el caso de T2, la hipointensidad puede ser por fibrosis principalmente. Y si se presentase hipointensidad difusa del hígado, principalmente puede ser provocada por un edema o por alguna sobrecarga de algún elemento, como puede ser el hierro. Bueno, en este caso, vuélvele, por favor. Bueno, a ver, en este caso es un hemangioma. Se ven las dos fases, tanto T1 como T2, y T2, como les dije, muestra el área señalada con la flecha muestra que es hipointensa, y en cambio en T2 hiperintensa. Esto en caso de un hemangioma, y vuélvele al anterior también, por favor. Acá lo mismo, pero en este caso es un quiste hepático, y igual lo mismo, T1 se muestra hipointensa,
como se señala en la flecha blanca, y en el caso de T2, hiperintensa. Pásale, por favor. Pásale. Ya, bueno, luego tenemos los hemangiomas cavernosos como tal. Bueno, aquí igual, en el caso de la tomografía, principalmente va a mostrar la masa de carácter hipodensa. Suele ser bien definida, como mencioné anteriormente, especialmente cuando la secuencia no tiene contraste, y suele ser una lesión que puede estar constituida por sangre y por ende puede tener cierto tipo de atenuación característica, y también suele mostrarse un patrón de realce cuando se presenta el contraste. Y bueno, aquí en la imagen se puede observar el contraste que muestra este patrón de realce principalmente. Pues aquí no está la imagen. Bueno, pásale, por favor. ¿No? Bueno, ahí está lo que mencionaba, que se puede observar este patrón de realce. Bueno, vuélvele, por favor. Luego tenemos otros métodos como es la resonancia magnética. En el caso de la resonancia magnética, igual, se muestra la masa de carácter homogéneo, que suele estar bien definida, suele ser hipointensa o isodensa, en el caso de T1, y suele ser como que suele tener mayor potenciación a nivel de T2. Y también tenemos el eco, que igual muestra una masa que suele ser hiperecogénica de manera uniforme, es decir, toda la masa, y también suele estar bien definida, aproximadamente un 80% de los casos, y en personas que no tengan antecedentes, en el caso de observar este tipo de masas, se recomienda el seguimiento, y no suele obtenerse a nivel de ecografía algún tipo de señal de Doppler en la mayoría de los hemangiomas, por la velocidad tan baja de flujo que suelen tener. Pásale, porfa. Bueno, esto ya lo observamos, pásale, porfa. Aquí en el eco, bueno, lo que mencioné, igual como se observa, es lesión bien definida, ecogénica, e incluso en esta imagen podríamos observar como un refuerzo acústico a nivel posterior. Pásale, por favor. Bueno, luego lo que mencioné igual anteriormente de la resonancia magnética. Igual, casi en todos los tipos de imagen se ve bien definida. Aquí, a nivel de T2, que básicamente sería la primera, la primera imagen, está hiperintensa. La segunda imagen, en cambio, también se muestra hipointensa, que eso es a nivel de T1, y las últimas tres imágenes tienen igual un realce, pero estas ya son fases, que sería la fase tanto arterial como portal y tardía. Pásale, por favor. Luego tenemos otro tipo de lesiones focales, como son los carcinomas hepatocelulares. Bueno, básicamente son tumores malignos, y son los más frecuentes que se presentan a nivel hepático. Y entre los factores de riesgo, principalmente puede ser antecedentes de cirrosis o de hepatitis crónica, o cualquier otra variedad de carcinógenos que pueden ser producidos o desencadenados por hormonas o otros factores. Básicamente los carcinomas hepatocelulares suelen tener cierto patrón característico de crecimiento, específicamente suelen desarrollarse en 3, y esto afecta a la imagen, es decir, cambia el aspecto radiológico con el que se suelen observar. Tiene patrones infiltrativos difusos, solitarios y multinodulares. Por ende, cuando se quiere detectar algún tipo de carcinoma hepatocelular, que tenga algún tipo de patrón, generalmente los que son difusos suele ser un poco más difícil, especialmente si ya se sabe que a nivel del parénquima hepático ya ha existido algún tipo de alteración. Pero bueno, entre los métodos para poder observar tenemos tanto la tomografía, el eco y la resonancia magnética. Y en este caso las dos primeras imágenes son de tomografía, la otra es una resonancia magnética. La primera imagen, bueno, la primera imagen está combinada con una trombosis de la vena porta, y lo ubiqué principalmente porque dentro de las características de imagen que pueden observarse en este tipo de carcinomas es que suele por parte del tumor, suele haber como una invasión a las estructuras vasculares, principalmente a la vena porta,
y a las venas hepáticas, en la mayoría de los casos, y es justamente lo que está pasando aquí con la vena porta. La flecha negra está señalando el tumor. Y básicamente este tumor está invadiendo la vena porta y también se aprecia que existe ya alguna dificultad por parte de la vena porta, por decirlo así, porque ya está produciendo defectos o ocluyendo su luz. Y bueno, también tenemos la otra imagen. En el caso de la otra imagen, que es como tal ya el carcinoma hepatocelular, sí mismo en la tomografía computarizada. Y aquí hay 3 fases específicamente en esta segunda imagen que muestran cómo se va captando paulatinamente el contraste. Cuando el hepatocarcinoma es bastante grande, en este caso se presenta en el lóbulo derecho, y se puede ver que es hiperdenso, eh, y también que la parte de arriba a la izquierda es la parte que uno tiene contraste, y se muestra que de manera acentuada existe un realce. Bueno, es la primera fase, por decirlo, la fase inicial o la secuencia temprana, que sería la fase arterial inicial. Luego estaría la fase venosa, que sería la otra imagen, donde ya se ve que varía la densidad y que se empieza la densidad a reducir a nivel central, y esto puede ocasionarse por una necrosis. Y luego también tenemos, bueno, también es importante mencionar que aquí se pueden mostrar en nódulos, se suelen llamar nódulos satélites, y también que la tomografía computarizada también puede mostrar áreas en el interior del tumor, que suelen tener ciertos valores de tonación que son muy similares o que son propios de la grasa. También tenemos, en el caso de lo que viene siendo la resonancia magnética, que puede que se presenten algunos tumores que presenten una cápsula, y esta cápsula puede visualizarse como un anillo que suele estar igual bien definido y que suele captar los medios de contraste aproximadamente, bueno, en la mayoría de los casos, y la cápsula puede presentar también baja intensidad, tanto en la resonancia, tanto en la señal de potenciación de T1 como de T2, y suele ser hipocogénica en la ecografía. En la ecografía también, cuando existe, bueno, lo mismo que mencioné, cuando existe esta cápsula suele ser hipocogénica, y aquí, como se puede ver en la imagen, es muy común que se presente el aspecto del mosaico de este tipo de tumores, que es bastante característico, bastante específico, y generalmente cuando las lesiones ya son de un tamaño bastante considerable o bastante grande, y son áreas nodulares que son múltiples y tienen una atenuación bastante múltiple también. También después del contraste suele ser más característico, más fácil observar este aspecto en mosaico. Y también mencionar que se puede observar tanto a nivel de T1 como de T2. Avancemos un poco porque yo luego voy a hacer una recapitulación de esta parte ya. Sigue, por favor. Hiperplasia nodular focal. Enfóquenos cómo hacer el diagnóstico en tomografía. Ya, bueno. Dejemos a un lado la resonancia. Bueno, aquí básicamente se va a observar los tumores tanto sólidos como homogéneos, tanto sea en tomografía como resonancia magnética y ecografía, y suele presentar en la parte central una especie de cicatriz, que es una de las partes más características, y aunque no siempre, pero en la mayoría de los casos, también puede que la distribución del parénquima puede ser confundida con la del normal, suele ser muy similar, y bueno, básicamente lo que les mencioné, de tratar de observar esta cicatriz a nivel central y que sea el tumor tanto uniforme como sólido y homogéneo. Pásale, por favor. Ya, continuando, ahora vamos a ver los adenomas hepáticos. Estos van a ser tumores benignos que se van a encontrar con mayor frecuencia en las mujeres que han tomado anticonceptivos orales durante periodos prolongados. De igual manera, también se van a dar en situaciones como la administración de esteroides y la enfermedad de depósito de glucógeno.
Ya, este tumor va a estar constituido por láminas y cordones de hepatocitos benignos sin una estructura cinar definida. Los hepatocitos suelen contener abundante grasa y las células de Kupffer están presentes en algunos adenomas, pero no son funcionales. Estos tumores van a tener poco soporte de tejido conjuntivo, por lo cual son susceptibles a presentar hemorragia y la mayoría son solitarios, lisos, encapsulados y su tamaño suele ser de entre 8 a 15 centímetros, llegando hasta 30 centímetros. Cámbiale, por favor. Ya, en cuanto a la ecografía, esta va a ser sensible al contenido graso o a la hemorragia intramural, por lo que se va a dar las lesiones que sean hiperecogénicas. En cuanto a la tomografía, va a mostrar los tumores bien circunscritos, con frecuencia van a presentar baja atenuación por la presencia de grasa, necrosis o hemorragia antigua. En cuanto a las secuencias post-contraste y post-gadolinio, van a mostrar un realce homogéneo marcado durante la fase arterial que se convierte en isodenso en el hígado en las secuencias de la fase venosa y tardía. Y en cuanto a resonancia magnética, en las imágenes potenciadas en T1, los tumores van a ser hiperintensos por la presencia de grasa o hemorragia, y en T2 la mayoría son hiperintensos respecto al hígado y suelen ser heterogéneos. Cámbiale, por favor. Ya, ahora en cuanto al carcinoma fibrolamelar, esta es una neoplasia hepatocelular que se presenta clásicamente con grandes masas hepáticas en adultos jóvenes, sin ningún factor de riesgo como es el carcinoma hepatocelular, como por ejemplo la cirrosis, hepatitis crónica, también hormonas sexuales, y sin elevación de la alfa-fetoproteína. Este va a estar formado por cordones de tumor rodeados de banda fibrosa prominentes que emanan de una cicatriz fibrosa central, por lo que su aspecto característico es de una masa hepática grande, lobulada, con una cicatriz central y calcificaciones. En un 15% puede presentar nódulos tumorales satélites, y en un 10% puede darse hemorragia y necrosis, y ocasionalmente son masivas, dándole un lugar como un aspecto de multiquístico. Cámbiale, por favor. Ya. Ahora en cuanto a la ecografía, esta se va a presentar como una masa grande, lobulada, bien definida, con ecogenicidad mixta, donde la cicatriz va a ser central, visible y ecogénica. En cuanto a la tomografía precontraste, el tumor va a presentar una banda de atenuación, calcificaciones en el interior de la cicatriz fibrosa, y el tumor tiene un mayor realce y heterogeneidad, tanto en la fase arterial como en la venosa portal, y el realce de la cicatriz es más evidente en las secuencias tardías. En cuanto a resonancia magnética, en imágenes potenciadas en T1, el 86% muestra una masa hipointensa homogénea, y en un 14% esta va a ser aislada. En cuanto a T2, la masa suele ser hiperintensa y mucho más heterogénea. Por favor. Ya, entonces vamos a ver aquí en cuanto a ecografía, lo que mencioné, una masa grande, lobulada, bien definida, con ecogenicidad mixta, y donde podemos ver que la cicatriz es visible y ecogénica. Y en la parte inferior tenemos las imágenes, donde la primera imagen muestra una resonancia magnética en T2, donde la masa es hiperintensa y mucho más heterogénea. En cuanto a la imagen B, la cicatriz es fibrosa con una mayor atenuación. La C igualmente es una tomografía con fase arterial, y la D es una fase venosa, donde el realce de la cicatriz tiene un mínimo de realce al contraste, siendo hipointensa con respecto al hígado. Ya. Ahora en cuanto al linfoma, este suele ser difusamente infiltrativo e indetectable con las técnicas de imagen. En un 10% se encuentra un patrón de nódulos múltiples que simulan enfermedad metastásica, y en algunos casos se presenta como una masa hipodensa grande, mal definida
con o sin nódulos satélite. Cámbiale, por favor. Entonces, en la resonancia magnética, en imágenes potenciadas en T1, van a observarse lesiones hipointensas y en cuanto a T2, son lesiones hiperintensas. En cuanto al quiste hepático benigno, esta es una masa benigna que se va a encontrar en el 5% de la población, que la mayoría de los casos son solitarios, pero pueden ser múltiples, especialmente en pacientes con enfermedad renal poliquística o esclerosis tuberosa. Su tamaño va a oscilar desde ser microscópicos hasta de 20 centímetros, y los quistes de menor tamaño son responsables de muchas lesiones de baja atenuación, ya que son demasiado pequeñas para caracterizarse, y los quistes más grandes tienden a presentarse como racimos. Los quistes de diferentes tamaños, con márgenes bien definidos, lobulados y con tabicaciones. Puedes cambiarle, por favor. Ya. En cuanto a la ecografía, esta es la mejor modalidad de imagen para caracterizar los quistes hepáticos. Típicamente se van a presentar como quistes anecoicos con paredes finas y refuerzo acústico posterior. En cuanto a la tomografía computarizada, muestra una baja atenuación interna como próxima a la del agua. Y en la resonancia magnética, en imágenes mostrar una baja señal interna, y en cuanto a T2 va a mostrar una elevada señal interna. En cuanto al absceso piogénico, este suele estar ocasionado por Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus o bacterias anaerobias. Los pacientes van a presentar fiebre y dolor, donde la destrucción del hígado da lugar a una cavitación solitaria o a un grupo de abscesos individuales loculados. En un 20% de los casos existe gas en el interior de las lesiones, y el diagnóstico se va a dar y se va a confirmar mediante punción aspirativa percutánea. El absceso mediano, en cuanto este suele ser único, presenta paredes gruesas y nodulares, a diferencia del absceso piogénico. En este caso, el paciente se va a encontrar en un peor estado y tiene comúnmente el antecedente de un viaje a áreas endémicas. Suele producirse en el lóbulo hepático derecho, con frecuencia, por tanto, produce una elevación del hemidiafragma derecho, y esto puede ocasionar que se rompa a través del diafragma dentro del espacio pleural. En Estados Unidos, el diagnóstico se confirma mediante serología y se trata a través con metronidazol, y en cuanto a áreas endémicas, el diagnóstico se confirma por aspiración del material en pasta de anchoas, ya que este suele ser un absceso aislado grande que contiene material licuado de aspecto pardo rojizo, y el tratamiento se da mediante aspiración repetida o con catéter de drenaje. Cámbiale, por favor. Ya. En cuanto al quiste iliatídico, este va a estar causado por la infestación de un gusano denominado Echinococcus granulosus o Echinococcus multicularis, que esta se va a tratar de formaciones quísticas únicas o múltiples, generalmente con paredes bien definidas, que se calcifican con frecuencia. En un 75% puede verse dentro de este quiste vesículas hijas. El diagnóstico se da mediante aspiración con riesgo de reacción anafiláctica, y el tratamiento se realiza con mebendazol o con exeresis quirúrgica. Cámbiale, por favor. Ya. En cuanto a la neoplasia quística necrótica, con más predominancia se va a dar la quística, como vemos la cistoadenoma biliar y el cistoadenoma carcinoma biliar, y que son tumores mucinosos quísticos del páncreas, y los carcinomas embrionarios indiferenciados que aparecen en niños mayores, adolescentes, adultos jóvenes. Y en cuanto a las lesiones pequeñas con hipoatenuación, estas se detectan con frecuencia en una tomografía computarizada multicorte, con la colimación más estrecha, mejor resolución, y la relación de secuencias rápidas multifase después de administración de contraste. Bueno, siguiendo la exposición, les voy a hablar acerca de las vías biliares.
Bueno, dentro de la ecografía es un método preferido para la obstrucción biliar, dado su bajo coste y también su disponibilidad y comodidad. En la tomografía computada helicoidal sin contraste presenta una sensibilidad del 88 en la detección de cálculos en el colédoco. Tanto la ecografía como la tomografía computada son altamente sensibles en la detección de la dilatación de los conductos biliares, pero estos son menos precisos cuando se identifica la causa de esta dilatación. Dentro de la resonancia magnética muestra la dilatación biliar y puede ser más efectiva que la tomografía computarizada o la ecografía para mostrar tumores asociados. La colangiopancreatografía por resonancia magnética, realizando secuencias con máxima potenciación en T2, ofrece un método no invasivo de alta resolución de imagen de las vías biliares. La potenciación máxima en T2 muestra los conductos biliares bastante brillantes, con las partes blandas circulantes más oscuras, aunque también se verán brillantes cuando cualquier líquido estático se encuentre ahí, así pues las itis, quistes hepáticos y renales. También el líquido del intestino pueden ocultar lo que son las vías biliares. Este estudio y los estudios de colangiográficos muestran las ramas de los conductos biliares intrahepáticos que siguen paralelamente a las venas portales. En la imagen se puede observar un paciente con el antecedente de una colecistectomía que muestra, bueno, les diré de izquierda a derecha para indicarles las partes. Bueno, la flecha ondulante va a mostrar los conductos intrahepáticos, la punta de la flecha el contenido cístico remanente, la flecha recta va a mostrar, nos indica el conducto, el colédoco normal, y la flecha curvada, la final de la derecha, el conducto pancreático normal. La colangiografía retrógrada endoscópica y la colangiografía percutánea transhepática van a complementar las técnicas de sección transversal mediante el acceso a las vías biliares para la inyección de contraste y posterior drenaje con catéter, o también puede ser con un stent biliar. La colangiografía operatoria se utiliza para detectar cálculos no palpables en el conducto biliar durante la cirugía. La colangiografía a través del tubo T se utiliza para visualizar la litiasis en el conducto biliar después de la cirugía, y la gamografía utilizando ácido aminodiacético marcado con tecnecio es útil para demostrar la permeabilidad de las anastomosis bilientéricas y también para demostrar de bilis y fístulas. Además que tiene mayor sensibilidad para la obstrucción precoz. Debido a que la colangiografía intravenosa implica la utilización de agentes de contraste altamente tóxicos, se le ha abandonado reemplazándolo por otras técnicas. Siguiente, por favor. Ya. No, regresale, por favor. Teacher, good evening, classmate. A la otra. ¿Cuánto nos queda? Con vesícula. 12 diapos, Doc, más o menos. Ok, a ver, avancemos. Ya. ¿Puedes seguirle, por favor? Hasta donde dice vesícula biliar. Ya. Bueno, en cuanto a la vesícula biliar, esta se sitúa en la cara inferior del hígado, en la fosa formada por la unión de los lóbulos derecho e izquierdo. Entonces, el fundus va a tener una ubicación variable y el cuello por lo general se va a encontrar ubicado en la puerta hepática y la fisura interlobar principal. La vesícula normalmente se distiende por la bilis después de 4 horas de ayuno y se puede visualizar con facilidad en una gamografía. Una vesícula mayor a 5 centímetros de diámetro se considera aumentada de tamaño, mientras que una vesícula de 2 centímetros se considera contraída. Y la pared de esta no excede los 3 milímetros de grosor, que va desde la luz hasta el parénquima hepático. Y además, esta en los estudios de imágenes va a presentar una densidad líquida y se encuentra libre de partículas en su interior. La siguiente, por favor.
Ya, en cuanto a los métodos de imagen, la ecografía va a ser el método de elección para la vesícula biliar, ya que este ofrece un detalle anatómico, comodidad y rentabilidad, sobre todo para el diagnóstico de colecistitis aguda junto con la gammagrafía hepatobiliar. Para las colangiografías se usa el contraste oral que se usaba anteriormente en la colecintigrafía, y la radiografía en cambio muestra colelitiasis calcificadas, vesículas de porcelana y colelitiasis enfisematosa. Y en cuanto a la tomografía, es de elección para el abdomen agudo y también proporciona imágenes diagnósticas para las patologías de vesícula biliar, que lo vamos a ir viendo más adelante. La siguiente, por favor. Entonces tenemos los cálculos biliares y estos se encuentran en el 8% de la población en general, en el 15% de las personas de entre 40 y 60 años. El 85% de los cálculos están formados por colesterol, mientras que el 15% restante están formados por bilirrubina y se los conoce como cálculos pigmentarios. El 10% de los casos por lo general se puede realizar el diagnóstico por radiografía, ya que los cálculos son suficientemente radiopacos y se presentan como calcificaciones laminadas o facetadas, como se pueden ver en la imagen con las flechas de color negro. Y estos son más frecuentes en las mujeres en relación más o menos de 4 a 1 con los hombres, y en los pacientes con anemia hemolítica, enfermedades de Lilian, cirrosis y diabetes mellitus. La siguiente, por favor. Bien, la ecografía detecta aproximadamente el 95% de las colelitiasis, como observamos en las imágenes. En la de la izquierda, una vesícula con varios cálculos en forma de focos ecogénicos con una sombra acústica posterior, y en la de la derecha se ve claramente un cálculo e igualmente una sombra acústica posterior, como lo están indicando las flechas. La siguiente, por favor. En cambio, en la tomografía solo se detecta de entre el 80 al 85% de las colelitiasis, esto porque los cálculos varían su densidad grasa a calcio. Entonces, más o menos el 20% de las colelitiasis son isodensas con la bilis y no se detectan, y otras, en cambio, no se detectan debido al pequeño tamaño, como en la imagen de la derecha, donde se ven los cálculos casi isodensos con la bilis, donde está la flecha de color blanco. Y en los estudios, en cambio, con contraste, con la angiopancreatografía por resonancia magnética y las secuencias potenciadas en T2, estas van a mostrar los cálculos como defectos de represión, como objetos redondeados o facetados oscuros en el interior de la bilis, como la imagen de la izquierda, que es de una resonancia magnética potenciada en T2, que muestra un gran cálculo como defecto de represión en el interior de la bilis. La siguiente, por favor. Bueno, hay algunos diagnósticos diferenciales que no debemos confundir con la colelitiasis, como por ejemplo las bolas de barro o barrio biliar tumefacto, que estos se producen por éstasis biliar. Aquí la bilis se espesa y forma masas móviles, y estas, como son móviles, pues se van a mover conforme la posición del paciente también. Los pólipos de colesterol, en cambio, estos son masas frecuentes benignas que se producen por acumulación de triglicéridos y de colesterol en los macrófagos. Y en la pared vesicular, todos estos suelen estar en la pared vesicular y suelen ser menores, iguales a 10 milímetros, y realmente no tienen un significado clínico. En cuanto a la adenomiomatosis, esta puede ser focal y se presenta por lo general como una masa polipoidea fija a la pared de la vesícula. Los pólipos adenomatosos, en cambio, son masas pequeñas, planas, y van a estar fijadas a la pared de la vesícula. Y el carcinoma de la vesícula biliar, que se puede presentar como una masa polipoidea mayor a 1 centímetro, y además existe presencia de cálculos. La siguiente, por favor. En cuanto a la colecistitis aguda, bueno, esta es la inflamación aguda de la vesícula biliar y está causada en el 90% de los casos por cálculos biliares que obstruyen el conducto cístico. En la vesícula normal se pueden observar cuando se hace la exploración con ácido aminodiacético, más o menos en el transcurso de 30 a 60 minutos, se debe observar la vesícula biliar, y puede tardarse hasta 4 horas cuando hay una éstasis biliar causada por ayuno o por hiperalimentación. Sin embargo, se considera una prueba positiva si no existe la visualización de la vesícula transcurridos los 30 a 60 minutos, y en el caso del uso de morfina para esta exploración, se considera positiva si no se visualiza los 20 minutos. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto al ultrasonido, para un diagnóstico fiable se requiere la presencia de 3 hallazgos: colelitiasis, edema de la pared vesicular, que se lo visualiza como una banda hiperecogénica en la pared, y el signo de Murphy ecográfico positivo, que es básicamente cuando estamos realizando el ultrasonido, el dolor al momento de pasar el transductor. En cambio, en la tomografía pueden existir cálculos biliares, distensión de la vesícula, engrosamiento de la pared vesicular, edema subseroso, bilis hiperdensa, membranas intraluminales de barro, trabeculación inflamatoria de la grasa pericolicística,
Líquido perivesicular, borrosidad de la superficie de contacto con el hígado, captación de contraste en la fase arterial de Vigo. Como se puede observar en las imágenes con las flechitas, el engrosamiento y la distensión de la vesícula principalmente. Siguiente. En cambio, en la colecistitis alitiásica, esta tiene un difícil diagnóstico porque por lo general el conducto cístico sigue siendo permeable y produce alrededor del 10% de las colecistitis agudas. Por lo general, su inflamación es producto de la isquemia de la pared vesicular o una infección bacteriana, y por lo general esta se da en pacientes gravemente enfermos, pacientes con éstasis por falta de ingesta oral, postraumatismo, quemadura, cirugía y alimentación parenteral total. En la ecografía de la vesícula se va a encontrar dilatada, existe una pared engrosada, no va a haber la presencia de cálculos y va a haber un signo también, el signo de Murphy ecográfico positivo, pero este signo no era tan fiable ya que existen pacientes como, por lo general se da en pacientes gravemente enfermos, es poco valorable. El barro biliar, en cambio, es un término que se utiliza para describir la presencia de partículas espesas en la bilis concentrada. En la ecografía, el barro aparece como bilis ecogénica y en la tomografía, en cambio, es hiperdenso. Y este hallazgo puede existir tanto en personas sanas por ayuno y básicamente su presencia no es evidencia de una enfermedad de la vesícula biliar. Siguiente. Las complicaciones de la colecistitis aguda son 4: colecistitis gangrenosa, perforación de la vesícula biliar, colecistitis enfisematosa y síndrome de Mirici. Entonces, en la colecistitis gangrenosa indica la presencia de necrosis en la pared vesicular y hay riesgo de perforación. Los hallazgos que incluyen son irregularidad de la mucosa, engrosamiento asimétrico de la pared con varias capas hipoecogénicas, lo que indica ulceración de la mucosa y edema. En cambio, la perforación de la vesícula es una complicación que es altamente mortal, más o menos en 5 a 10% de los casos. Esta perforación puede producirse adyacente al hígado, donde da lugar a un absceso pericolicístico dentro de la cavidad peritoneal, produciendo una peritonitis, o también se puede producir adyacente al intestino delgado, dando lugar a una fístula bilioentérica, y su tasa de mortalidad alcanza más o menos el 24%, y si hay líquido pericolicístico sugiere la presencia de un absceso. En cambio, la colecistitis enfisematosa se produce por una infección generalmente por Escherichia coli o por Clostridium perfringens. El 40% de los pacientes por lo general suelen ser diabéticos y por medio de la tomografía o radiografía simple se puede evidenciar la presencia de gas en la vesícula biliar. El síndrome de Mirici, en cambio, se produce por la obstrucción biliar, por una litiasis en el conducto cístico que erosiona hacia el coledo, con lo cual produce una masa inflamatoria que lo va a obstruir. Siguiente. En cuanto a la colecistitis crónica, como su nombre lo indica, es una inflamación crónica de la vesícula biliar y además comparte la presencia de cálculos biliares. Los pacientes presentan dolores recurrentes en el cuadrante superior derecho y cólicos biliares. Los hallazgos aquí van a incluir colelitiasis, engrosamiento de la pared, contracción de la luz de la vesícula biliar, retraso de la visualización de la vesícula en la colecistografía y escasa contractilidad. Y vamos a tener algunas variables de esta colecistitis crónica, como por ejemplo la vesícula de porcelana. ¿Puedes seguirle, por favor? En la vesícula de porcelana, esta se asocia en el 90% de los casos con colelitiasis y se trata de una calcificación distrófica en la pared de la vesícula biliar obstruida y crónicamente inflamada. Además, implica un riesgo del 10 al 20% de carcinoma de la vesícula biliar. ¿Le continúas, por favor? En cambio, la leche cálcica biliar, esta está asociada a un conducto cístico obstruido, colecistitis crónica y colelitiasis. La concentración de calcio hace que la bilis se vea más radiopaca en las placas simples o en la tomografía, y en la ecografía, en cambio, se va a ver hiperecogénica y también se puede visualizar cálculos biliares en el interior. La siguiente. La colecistitis santogranulomatosa. Pasemos esta ya. Bueno, a ver, este cuadro es interesante. Ya. El engrosamiento de la pared vesicular se puede dar por diferentes causas. En la colecistitis aguda y crónica es más frecuente en la colecistitis aguda y se da en el 50% de la colecistitis crónica. Se puede también dar por hepatitis en el 50% de los casos, porque la hepatitis causa una reducción del flujo de bilis, lo que reduce el volumen de la vesícula biliar, y también el engrosamiento de la pared vesicular. También puede producirse en la hipertensión venosa portal y en el fallo cardíaco congestivo.
por la congestión venosa pasiva. En el caso del VIH-Sida, por el engrosamiento de o sea, se asocia al engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y de las paredes de los conductos biliares, y también se puede encontrar con gérmenes oportunistas. También en la hipoalbuminemia, la vesícula biliar engrosada se da en el 60% de los pacientes. En el carcinoma de la vesícula biliar, porque se produce una masa focal, y el engrosamiento aquí suele ser solo focal de la pared vesicular, y la adenomiomatosis, que es en cambio una enfermedad benigna frecuente que produce hiperplasia de la mucosa y del músculo liso, y está, bueno, suele ser focalizado igualmente el engrosamiento. Ok, no todo engrosamiento de la pared vesicular es colecistitis, ¿no? Y también dentro del engrosamiento puede haber cáncer, que es lo que viene a continuación. No nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué más viene luego? Y ahí se acaba. Bueno, vamos, dígame. Es que la parte de mi compañera Isaac, creo, no sé, no, estaba en estas diapositivas del proyecto. Doctor. Regáleme unos 10 minutos. Ya. Sky and Feed. Sky and Feed, teacher. Se fue el internet. ¿Mm? Oh, no, no puedo sacar el- Me salí de la clase. Oh, no, vamos a morir. Sigue sin ser internet, ¿verdad? Ego, teacher. GR Ego, teacher.
Mountain. 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 Feet. Skate. 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 River. Yes, teacher. One, two, three. Beach. Super. Okay. Beach. Beach. Cloud. Cloud. No, no. Nube. Nube, teacher. Nube. Ah, sky. Okay. Weather. Weather. Seasons. Seasons. Field. Flower. Forest. Flower. Grass. Grass. Mountain. 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 Ocean. 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 River. No river. River. Girl. Girl. Sun. Sun. Three. 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 El, el Kilimanjaro is mountain, ¿verdad? Cloud. Cloud. Ocean.
million Celsius. Three grass. Muy bien, jóvenes. Three grass. ¿Ya merendaron? Jóvenes, ¿siguen ahí? Sí, doctor. Y doc, Bueno, vamos con la tarea. Entonces, ¿o todavía quedaba de exponer a alguien más, me decían? Sí, es Sí, que doc. me faltó una parte que no sé. A ver, acabemos con eso. Ok. Y prepare por favor la clase, el primer caso, Grace Kelly. Daniel. Vamos. Isa. Ya bueno, dentro de la dilatación biliar, la tomografía computarizada, ecografía y resonancia magnética son altamente efectivas con la demostración de dilatación biliar equivalente a la obstrucción. Sin embargo, esta obstrucción puede ser presente sin que exista dilatación de las vías. Los signos de dilatación biliar incluyen presencia de múltiples estructuras ramificadas, diámetro de los conductos biliares intrahepáticos superiores al 40% en relación a la vena porta adyacente. La dilatación del colédoco va a ser superior a 6 milímetros y 4, el diámetro de la vesícula biliar superior a los 5 centímetros. En la imagen es una tomografía computarizada que muestra conductos biliares intrahepáticos dilatados que está señalado con las puntas de las flechas negras que se diferencian fácilmente de las venas portales señaladas con las flechas blancas y venas hepáticas por la captación de contraste de los vasos sanguíneos. Ya, las causas de dilatación iliar de obstrucción incluyen la coledocolitiasis, del 1 y 3% no presentan piedras en la vesícula y el 10% de litiasis biliar se encuentra en la vesícula biliar, pero no puede ser una causa. En la ecografía tiene una sensibilidad del 20 al 80% para detectar el cálculo, siendo más evidente cuando se encuentra dilatada. La sensibilidad de la tomografía computarizada muestra como masas intraluminales de variable atenuación y el signo de la media luna, que describe el aspecto de un cálculo intraluminal que suele encontrarse parcialmente rodeado por una media luna de bilis con baja atenuación. En la imagen de la izquierda, en la imagen de la izquierda es una tomografía computada que muestra dilatación del colédoco, que están las flechas más pequeñas, ocasionada por un cálculo obstructivo de alta densidad que señala las flechas más grandes. Y la imagen de la derecha muestra dos cálculos señalados por la flecha que se observan como defectos de represión en el colédoco distal. La estenosis benigna es la causa del 45% de ictericias obstructivas en el adulto. Las causas son traumatismo, cirugía, radioterapia, úlcera duodenal perforada, etc. La pared del colédoco se realza mínimamente en las estenosis benignas y en las estenosis malignas se realza durante la fase venosa portal. La imagen es una ecografía abdominal que se ve un engrosamiento parietal de la vía biliar. La pancreatitis es responsable del 8% de obstrucción biliar. La inflamación, fibrosis y masas inflamatorias son responsables del estrechamiento de los conductos biliares. El de la izquierda es una ecografía abdominal y el de la derecha una tomografía computarizada abdominal en el cual la flecha amarilla es un páncreas difusamente aumentado de tamaño. La colangitis esclerosante primaria, dentro del 50 al 70% de los casos se asocia a antecedentes de colitis ulcerosa. Se caracteriza por el inicio insidioso de ictericia, afectación progresiva de los conductos intra y extrahepáticos. La dilatación alternante de la estenosis produce un patrón característico arrosariado de los conductos biliares intrahepáticos y en la colangiografía se aprecian pequeñas aculaciones que se consideran patognómicos. Las complicaciones son cirrosis biliar y la colangiocarcinoma. Esta imagen es una radiografía de una colangiografía retrógrada endoscópica que muestra estenosis focales irregulares y pequeñas dilataciones focales de los conductos biliares intrahepáticos.
Colangitis asociadas con el SIDA, los conductos y la vesícula biliar con paredes engrosadas debido a la inflamación y edema, frecuentemente por citomegalovirus y también por Cryptosporidium, así como la reacción misma del VIH. Conductos se encuentran dilatados en relación con la estenosis papilar, las úlceras del colédoco, cambios inflamatorios en el duodeno y la evidencia adicional de infección por gérmenes oportunistas suelen asociarse con frecuencia. En la ecografía se ve un engrosamiento parietal de la vesícula con moderada hiperemia asociada. Siguiente. La colangitis piogénica recurrente, denominada también como colangiopatitis, debido a que es endémica del sudeste asiático, se asocia con infección parasitaria y defectos de nutrición. Se caracteriza por ictericia, dolor abdominal, fiebre y escalofríos. Los conductos extra e intrahepáticos dilatados y rellenos de cálculos escasamente pigmentados y de pus. Dentro de los hallazgos están cálculos intraductales, dilatación biliar extrahepática grave, rigidez y rectificación de los conductos intrahepáticos. La enfermedad de Caroli es una anomalía congénita infrecuente del tracto biliar, caracterizada por la ectasia sacular de los conductos biliares intrahepáticos sin obstrucción biliar. Puede afectar solo un lóbulo o segmento hepático y la mayoría se da en la infancia. Dentro de los hallazgos está dilatación sacular de los conductos biliares intrahepáticos, haces fibrovasculares, captantes de contraste en localización central, lo que da como el signo de punto central. Distribución segmentaria de la anomalía del colédoco, colangiografía que muestra un patrón característico de estenosis biliar junto con dilataciones saculares y por último dilatación del colédoco en la Avancemos esta parte ya. Avancemos esta parte porque ya. esto tampoco vamos a ver quistes de colédoco. Ya, colangiocarcinoma sí. Ya. Bueno, esta es la segunda causa más frecuente de tumor hepático primario maligno. Los tumores surgen del epitelio de los conductos biliares y suelen ser adenocarcinomas. Los patrones de crecimiento pueden incluir la formación de una masa, la infiltración periductal y la forma de polipoide intraductal. El colangiocarcinoma periférico se presenta como una masa intrahepática hipodensa con dilatación biliar adyacente que está presente en el 25% de los casos. La tomografía computarizada multidetector muestra un realce en forma de anillo retardado leve, delgado e incompleto, con baja atenuación tumoral en la mayoría de los casos. En la imagen de resonancia magnética potenciada en T1 por contraste se puede observar que una masa heterogénea en el interior del hígado que está entre las flechas, la cual la biopsia confirmó la colangiocarcinoma. Y el colangiocarcinoma extrahepático ocasional estenosis y obstrucción del colédoco en la mayoría de los casos se presenta como una masa polipoide. Bueno, este es un colangiocarcinoma iliar que se presenta cerca de la unión de los conductos biliares derecho e izquierdo y inusualmente pequeño, mal diferenciado y progresivo, causando la obstrucción de ambos sistemas ductales. Y el gas en la vía biliar, que se encuentra con mayor frecuencia en el paciente con una anastomosis bilioentérica creada quirúrgicamente o que ha sido sometido a esfinterotomía para facilitar el paso del cálculo. Y bueno, ahí están las causas del gas de la vía biliar y en la figura se muestra una serie de gastrointestinal alta que muestra el relleno de los conductos biliares debido a una úlcera duodenal penetrante que ha generado una fístula, que es la flecha que señala más grande, entre el duodeno y los conductos biliares, que son las flechas más pequeñas. Eso es todo, gracias. Bueno, vamos con la clase. Entonces, ¿quién va con el primer caso, por favor?